Listo. Hoy les voy a compartir un tema que se llama Hablemos del Reino. Todos nosotros conocemos, ¿cierto?, la escritura en Colosenses capítulo 1, verso 13. Voy a leerles rápidamente que dice: Yeshua nos ha librado de la autoridad del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Bien, esta porción de Colosenses nos enseña, ¿verdad?, cómo Yeshua, Él nos rescató del reino de las tinieblas. En algunas traducciones, en algunas Biblias, usted va a encontrar, nos libró del reino de las tinieblas. En otras dice, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. En otras va a decir, nos ha rescatado del dominio de las tinieblas. En otras va a decir, nos rescató de la potestad o de la autoridad. Bueno, va a encontrar en esa palabra dominio, reino, autoridad, potestad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos desestimar las maquinaciones del reino de las tinieblas o de la autoridad de las tinieblas, porque ejercen una autoridad. Y para eso es necesario que nosotros conozcamos qué es el reino de nuestro Abacadosh, qué representa ese reino, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos la escritura, la palabra reino, y en la escritura la encontramos, pero a veces hemos creído, o mucho pueblo cree, que reino es hablar, ¿sí?, o entender que es cuando hay multitud de personas, que reino es comidas, bebidas, encuentros, en fin, muchas cosas. Pero vamos a mirar a la luz de la escritura qué es el reino, porque es importante que conozcamos qué es el reino, porque así usted va a saber dónde está posicionado o a dónde el Padre lo lleva a posicionarse. ¿Qué es lo que nos entrega el Padre a través de su reino? Ciertamente, Él nos da autoridad. Entonces, para eso vamos a empezar conociendo una palabra tan cortita, pero muy importante para que podamos entender. Reino, desde la mentalidad hebrea, ¿sí?, o desde la escritura hebrea, ¿sí?, en hebreo es Malkut. Y significa reino, reinado, real, realeza, poder o reinar. Reino tiene que ver con gobierno y autoridad. Ese es el reino. ¿Qué es lo que hace el reino de nuestro Abba a través de nosotros? ¿O qué es lo que el Padre nos entrega con su reino? El reino de nuestro Abba delimita la tierra y a través de su reino ejercemos gobierno en ella. Nos da autoridad para ejercer gobierno. Recordemos que desde el principio, en el libro de Génesis, se nos dice, ¿verdad?, que a Adán le dio esa autoridad para señorear, le dio autoridad para gobernar los peces, las aves, ¿verdad? Le dio esa autoridad, ¿sí?, que él la perdió, pero desde el principio el Padre estableció su reino, su gobierno. La perdió Adán, sí, pero recordemos que el postrer Adán vino ¿a qué? A recuperar, ¿verdad? Él quitó esas llaves, llaves tiene que ver con autoridad, él le quitó esas llaves a Satán. Por eso es que en Colosenses, que empezamos leyendo, Colosenses 1:13 dice, Yeshua nos ha librado del reino de las tinieblas. Sí, nos libró de ese reino, pero ¿para qué? ¿Para que el pueblo viva desenfrenadamente? ¿Para que haga lo que quiere? ¿O para qué nos libró? ¿Para qué nos libertó? ¿Para qué nos hizo libres? Tenemos que tener un enfoque. ¿Para qué y por qué el Todopoderoso nos hizo libres? Y vamos a ver lo que dice la Escritura allí mismo en Colosenses que estamos revisando. Dice, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Mire, nos libra de las tinieblas, nos libra de ese gobierno de las tinieblas, porque el reino tiene que ver con gobierno, con dominio,
¿verdad? Recordemos que la escritura también dice que el mundo está bajo el maligno, o sea, está bajo un dominio de maldad, un dominio de tinieblas, un dominio de oscuridad. Entonces, cuando nosotros venimos a Yeshua, ¿verdad? El Padre, a través de la sangre de Yeshua, porque nos liberta, nos rescata, nos da perdón de pecados. Ahí mismo, si usted lee en el verso 14 de Colosenses 1, dice que nos ha dado redención de los pecados, redención y perdón de pecados. Pero ¿para qué Él nos rescató? ¿Para qué Él nos libertó? No solamente es para conformarnos de decir, ya soy salvo o ya tengo vida eterna, ¿sí? Recordemos que el reino en nuestra vida tiene un propósito. Si Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos lleva, como dice acá, nos ha trasladado. Trasladar es como cuando alguien, ¿verdad? Dice, me voy a trasladar a otra ciudad, me voy a trasladar a vivir a algún otro lado, ¿cierto? O sea, lo que hizo acá Yeshua, ¿qué hizo? Nos trasladó, nos cambió. Estábamos bajo el dominio de la muerte y nos pasó a vida. Entonces, a través del reino de nuestro Abba, Él ejerce gobierno. Y vamos a hablar y veamos acá de un gobierno territorial, ¿sí? Él nos da gobierno en la tierra territorialmente. Recuerda que Adán le dijo que iba a señorear sobre los animales de la tierra, sobre las bestias, también en el aire, ¿verdad? Entonces, también en el agua, ¿sí? Recordemos que Adán le puso nombre a todos los animales. ¿Y por qué es esto? Porque el Padre Eterno le entregó de su reino, o sea, le dio autoridad. Reino tiene que ver con autoridad, con señorear, con gobernar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la mentalidad de muchos creyentes todavía no se ha dimensionado el para qué el Padre nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable que es Yeshua. Hay un propósito, ¿sí? Ahora, entendamos algo. ¿Quién es el que gobierna los cielos y la tierra? Muchas veces el creyente tiene miedo de entrar al campo de guerra espiritual, tiene miedo de entrar al campo profético, tiene miedo de entrar a esas áreas, por decirlo así, hablando espiritualmente, donde tenemos que golpear, donde tenemos que sacudir ese gobierno de las tinieblas, ese dominio. ¿Cómo lo sacudimos? Cuando usted entra con la autoridad de nuestro Abacados, con su reino, que es autoridad, y golpea a través de la intercesión, a través de lo que el Padre le envíe a hacer, golpea esos lugares que están en tinieblas. ¿Sí? ¿Quién gobierna? Gobierna el Abacadosh, nuestro Abacadosh, el Todopoderoso gobierna, él reina, él señorea. Vamos a ver qué dice Salmo 135 para que podamos un momentito mirar. Sí, Salmo 135, yo quiero que usted lo busque allí en la escritura, yo sé que usted tiene allí, busquémoslo y que usted pueda ir mirando y revisando. Salmo 135 desde el verso 5. Vamos a mirar quién es el que reina, es decir, tenemos que estar convencidos que solo hay uno que reina y que gobierna y que señorea. Salmo 135, 5 dice, yo sé que Yud Hei Hei, Elohim es grande, que nuestro Elohim está por encima de todos los dioses. Yud Hei Hei hace lo que a él le place, en el cielo, en la tierra, en los mares y en las profundidades. Vamos a ir mirando un poquito. ¿Por qué? Porque si Él nos entrega de su reino, Él nos entrega de su gobierno, Él nos da de su autoridad, esta autoridad no se limita a cuatro paredes. Esta autoridad que el Padre nos da no está limitada solamente a un tiempo de una reunión congregacional. No. Vemos que este salmo dice que Él es grande, que está por encima de todos los dioses, es decir, de todos los ídolos, que Él hace lo que le place. Él no hace lo que nosotros le decimos que haga, como la religión enseñó. Yo establezco, yo decreto, yo digo, yo hablo. No, eso es el ego levantado en muchos ministros. Él hace lo que le place, como dice este salmo.
¿Dónde? Escuche, en el cielo tiene que ver con aire, en la tierra y en los mares, que tiene que ver con agua, y en todas las profundidades, y aún debajo de las aguas y debajo de la tierra. Entonces, miremos algo interesante e importante, que cuando Él nos ha dado de su reino, Él nos está dando autoridad, ¿dónde? Por aire, por tierra y por agua. O sea, que el Todopoderoso, cuando Él a través de su reino, a través de Yeshua, nos da autoridad, Él nos da dominio, ¿sí? Él nos da dominio, Él nos da esa autoridad para poder ejercer lo que Él nos ha entregado a través de su reino. Vamos a ver qué más dice este salmo. Esto es para que nosotros podamos ampliar un poquito más el entendimiento de que fuimos llamados para cosas grandes, fuimos llamados para servir en su reino, pero para servir como Él quiere que sirvamos, no como yo pienso, como yo creo, como a mí me parece, no. Veamos qué más dice Salmo 135, en el verso 7, dice, Él levanta nubes desde los confines de la tierra y hace que los relámpagos fulguren en medio de la lluvia y trae el viento que saca de sus tesoros. O sea que todo viene de parte de nuestro Abacadosh. Que no nos hagan creer que eso es un cambio climático, que eso es algo que como muchos pueden decir, es que estamos en una estación. No, no, no. Todo lo hace el Padre, nuestro Abacadosh. ¿Qué más dice? Él golpeó con muerte a los primogénitos de Egipto, humanos y animales por igual. Veamos algo acá. Estamos mirando justo en clases de Torah los días martes, estamos mirando, ¿cierto?, acerca de la muerte de los primogénitos. Esta semana vamos a mirar ya en sí, pues el golpe que viene con muerte de los primogénitos. Y este salmo nos hace ver la grandeza del Eterno, nos hace ver sus maravillas, nos hace ver su poderío, nos hace ver la ejecución de su reino. Dice, él golpeó, ¿sí? Plaga, golpe, juicio. Él golpeó con muerte a los primogénitos de Egipto, humanos y animales por igual. ¿Qué más dice? Envió señales y maravillas entre ti y Egipto. O sea, él hizo una diferencia, una distinción, una separación entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. El Padre sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él hace una diferencia, ¿sí? Él conoce cuál es o qué es lo que nos proyecta esta diferencia entre Egipto e Israel, ¿sí? Nos hace la muestra de que esa diferencia consiste en que, ¿quién es Israel? El que obedece las instrucciones, el que obedece Torah. ¿Quién es Egipto? El que no obedece, el que ha buscado otros ídolos. Y no necesariamente un ídolo literal de yeso, de madera, de cartón, sino todo lo que está por encima de nuestro abacadosh, el que nos está quitando la adoración al Padre, porque nuestros ojos están puestos en el ídolo. Puede ser un ídolo, puede ser el dinero, un ídolo puede ser los bienes materiales, aún de carne y hueso, los hijos, el esposo, el matrimonio, en fin. Vamos a ver qué más dice. Él golpeó muchas naciones y mató reyes poderosos. Ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Padre. Él tiene el poder, el señorío, Él tiene el gobierno por los aires, en la tierra, en el agua y aún debajo de la tierra. ¿Desde dónde? Desde los cielos, Él gobierna. ¿Qué más? Dice, Sihón, rey de los amorreos, Og, rey de Basán, y todos los reinos de Canaán. Ese es Yud, Hei, Bajei. Ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, que Él golpeó a todos los reinos de Canaán. Y Él lo hará. Él no necesita la ayuda de nadie. Algo que vemos en las naciones, voy a poner un ejemplo, que vemos en las naciones es que el hombre aún sigue idolatrando al hombre. Pone la mirada en una persona como el salvador de la situación que está pasando una nación. Vemos acá que quien golpeó a los reyes de estas naciones, de los reinos de Canaán, fue el Todopoderoso, que usó a sus hijos para traer libertad, sí, a las tribus,
pero era la mano del Todopoderoso, la mano del Shaddai que traía libertad. En este tiempo, mire cómo está nación contra nación, que tiene que ver pueblo contra pueblo. Vamos a poner un ejemplo ahora en Ecuador. ¿Qué está pasando, verdad? Hay una comunidad contra otra comunidad, por decirlo así, peleándose. Está un estado civil peleándose, militares, policías contra el mismo pueblo. En fin, hay un revuelto allí, ¿verdad? Hay un conflicto interno en una sola nación. ¿Por qué? Porque el enemigo que tiene tomado a través del reino de las tinieblas opera aún, ¿en dónde? Ejerciendo gobierno y dominio en las personas. ¿Para qué? Para levantar contra el propio pueblo al pueblo. Entonces vemos acá que quien gobierna y señorea es nuestro abacados. Nosotros, como entendidos en los tiempos, como profetas, como ministros, como conocedores de la palabra, ¿sí? Nosotros no podemos alinearnos o volcarnos o a defender a un gobierno como tal, a una persona, o defender a una comunidad. Tenemos que nosotros tener una mente muy amplia en cuanto a lo que nos enseña la escritura y poner una postura, una posición de dejar que el Todopoderoso gobierne y pedir en nuestras oraciones, no por nadie, sino pedir al Todopoderoso que ejerza su gobierno, su señorío, que muestre en cada nación su señorío, su gobierno, su poderío, que los malos, los que estén tramando maldad, sean dispersados. ¿Por qué? Porque usted ni yo no conocemos el corazón del hombre. Usted y yo no conocemos a profundidad qué está pasando, cuál es la maquinación del corazón del hombre, pero el Eterno sí lo conoce. Y Él va a dispersar, va a hacer nulo el consejo de los malvados y de los perversos. ¿Por qué? Porque Él conoce quiénes son. Entonces nosotros podemos estar inclinándonos, ¿verdad?, a un lado o a otro cuando esa no debe de ser nuestra postura. Nuestra postura siempre tiene que ser imparcial, sino solamente puesta la mirada en nuestro Abba, es decir, que Él venga y ejerza su gobierno, su señorío, su poderío sobre tal o cual nación. Sí, el Padre conoce cuáles son los perversos. Dice el verso 2: entonces dio la tierra de ellos como heredad para ser poseída por Israel, su pueblo. ¿Quién posee la tierra? Recordemos en estos pasajes, aquí hay una batalla. En esos tiempos era una batalla de forma literal. Tenían que ir contra los reyes de Canaán, tenían que ir y tomar posesión, porque eso es lo que hace el reino. El reino nos entrega autoridad, el reino de nuestro Abba, para ir y conquistar, para ir y pelear, para delimitar territorio, para marcar límites en un territorio. Ojo, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos primero de forma espiritual. La religión nos enseñó a tomar las montañas, a tomar los montes, a tomar tal territorio. Pero yo le voy a decir algo: no podemos ganar en lo natural nada que usted no haya ganado en lo espiritual. Y para ganar en lo espiritual, primero tenemos que tener muy claro, estar entendidos que es el reino y si verdaderamente ya se nos entregó esa autoridad para tomar posesión de la tierra. Algo muy importante es que ¿quién poseía la tierra? La tierra la poseía Israel. Israel es aquel que está obedeciendo las instrucciones. Israel es aquel que obedece la Torá. Israel es el que va a tener autoridad, es el que va a poseer la tierra. Por eso es que en este tiempo el Padre nos está hablando de obediencia, de entrar a caminar en obediencia a su palabra. No solamente siendo oidores. Y vamos a ver, vemos aquí algo interesante que nos habla del reino y miramos qué dice el verso 3. Estamos en Salmo 135. Dice: oh Yud Hei Bajei, tu nombre continúa para siempre, tu memorial por todas las generaciones. Cuando habla de tu nombre, está hablando tu poder, tu gobierno, tu señorío, es por siempre, o sea, Él es eterno, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y ese reino sigue operando. Se nos ha sido entregado por medio de Yeshua. Miremos, solamente voy a mirar el verso 12 que dice: entonces dio la tierra de ellos como heredad. ¿Quién les dio? El Eterno. ¿Por qué dice Él les dio? Ciertamente Israel
a través de las tribus, porque Israel son las 12 tribus, ¿verdad? Que se comprende el pueblo de Israel, no es el país Israel. Recordemos que cuando acá habla de Israel, no existía todavía. Cuando las tribus pelearon contra los reyes de Canaán, no existía el país de Israel. Entonces, muchos se confunden el país, ¿verdad? El estado de esta nación contra la nación de Israel, que son sus 12 tribus, las 12 tribus. Entonces vemos acá en el verso 12 que dice que le dio la tierra como heredad, es decir, le dio una herencia, le dio una posesión. ¿A quién? A Israel. Y dice le dio, ¿por qué? Porque aunque las tribus pelearon, las tribus fueron a tomar, a conquistar, a tomar territorio, del que vino la victoria fue de la mano del Eterno. Lo mismo pasa en este tiempo. Nosotros hacemos guerra espiritual, nosotros peleamos unas batallas espirituales, pero el que nos da la victoria es nuestro Abacadosh, ¿sí? Entonces vemos acá en este salmo cómo nuestro Abba es quien reina y gobierna sobre todo y sobre todos, ¿sí? Y así como él entregó la tierra como heredad al pueblo de Israel, ¿es verdad? Le dio para ser poseída a su pueblo, nosotros hemos sido llamados ahora en este tiempo a actuar, ¿sí? A actuar. Eh, Cuando hay autoridad de parte del Abba, de parte de nuestro Padre, usted va a conquistar primero de forma espiritual esos territorios, esos lugares que el Padre le entrega. No miremos más una religión, no miremos más una denominación, no miremos más el nombre de un hombre, ¿sí? Porque la religión nos hizo creer, no, es que por medio de tal ministerio, por medio de tal, es que miren, esa persona tiene no sé cuántos seguidores, ese ministerio está en 200 países. No tiene nada que ver. Si usted lee el Salmo, dice que eran los reyes de Canaán, eran poderosos, eran unos reyes muy poderosos, eran 5 o 7 reyes muy poderosos, pero quien les dio la victoria fue el Eterno, ¿sí? El Todopoderoso, el dueño de toda la tierra, tiene la tierra ¿para qué? Para darle por heredad a su pueblo, a nosotros. La religión siempre a nosotros nos habló de una salvación, solamente de eso. Recibe a Jesús, como conocíamos en ese entonces por su nombre griego, Jesús, pero ahora sabemos que es Yeshua, y decía, abre tu corazón a Yeshua y recíbelo, ¿sí? Entonces creíamos que con la salvación eso era suficiente. La salvación es un paquete. La salvación es lo primero porque tenemos que ser trasladados de las tinieblas a la luz. Y empieza con eso, con recibir a Yeshua. No basta decir yo te recibo, ¿sí? Basta eso solamente no, sino caminar en obediencia. Entonces, este paquete de la salvación incluye una restauración completa, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de la restauración, pero vamos a ver también primero que incluye esa autoridad que el Padre nos ha dado para ejercer su reino aquí en la tierra, para gobernar. Sí, ya decíamos que Adán le entregó de su reino, le entregó autoridad para que sojuzgue la tierra. ¿Y por qué la perdió? Vamos a ver por qué la perdió. No voy a hablar mucho porque usted ya lo conoce. Lo perdió por desobedecer una instrucción. De ese árbol no comas. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Por qué muchos han perdido la autoridad que el Padre les ha dado? Porque han perdido o no tienen esa autoridad que da el reino de nuestro Abacadosh. Por lo mismo que hizo Adán, por transgresión a los mandatos del Creador. Cuando nosotros cometemos transgresión, conociendo la verdad, allí va a venir una separación, como hizo con Adán. Lo saca del huerto, lo saca de la protección que tenía. Y es ahí, ¿verdad?, a donde quedó todo, podríamos decir en este tiempo, en las manos de Hasatán. Entonces, Yeshua vino ¿para qué? ¿Para qué apareció Yeshua? Sí, para darnos salvación, pero también Él le quitó las llaves del imperio, del gobierno, del dominio, ¿verdad? Que se le fue entregado a Hasatán y en este tiempo, a través de Yeshua, nos fue entregado a nosotros, el pueblo del Abba Kadosh. Pero para eso necesitamos caminar en obediencia a las instrucciones de nuestro Padre, a las instrucciones de nuestro Creador. Voy a leer algo rapidito que dijo Yeshua, ¿sí?
En Lucas 19, 10, 19 dijo, miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará. Esta palabra se la ha tomado así como que tan leve y superficial, pero no, eso es real. Usted tiene que apropiarse de aquella palabra que Yeshua nos ha entregado. Autoridad. Serpientes, escorpiones y poder del enemigo. ¿Sí? Si Yeshua dijo eso, entonces, ¿por qué en este tiempo nos enseña? ¿Para qué dijo Yeshua que nos daba autoridad? Nos hemos olvidado de la serpiente, de los escorpiones y del poder del enemigo. Muchos están dormidos espiritualmente, creyendo que, no, ya Dios nos guarda. Dios nos guarda, ciertamente Él nos guarda. Él es nuestro cerco protector. Pero Él dijo muy claro que en el mundo vamos a tener aflicciones. Aflicción tiene que ver con dolor, con persecución, sí, vamos a pasar situaciones difíciles. Y para eso nos dio autoridad, para que nosotros podamos hacerle frente a los serpientes, a los escorpiones y a los poderes del enemigo. Él no dijo que le estaba quitando el poder al enemigo para que no nos haga nada. Lo que Él dijo es que nada nos dañará. Es decir, no nos va a matar, pero que va a haber serpientes y escorpiones y poderes del enemigo que van a venir sobre ti y sobre tu casa, lo va a haber. Pero de nosotros depende tomar esa autoridad que el Padre nos ha dado a través de su palabra, a través de su reino. ¿Sí? Entonces, no nos conformemos solo con ser salvos, con lo que nos enseñó la religión, un reino tan pasivo, de decir, ya soy salvo y listo. El Padre nos llamó para algo más y nos hizo parte de su pueblo Israel y nos llamó hijos y nos ha dado de su reino por medio de Yeshua. Por medio de Yeshua hemos sido injertados, ¿verdad?, a su reino. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura también nos dice quiénes no heredan su reino. Qué importante es esto. Vamos a ver y voy a leer rapidito primera carta a los Corintios, capítulo 6. Usted vaya conmigo allí para que también lo vaya revisando y no se quede como lo hacíamos antes, solamente escuchando. No, vaya, marque su Biblia, raye, para eso la tiene. Hay quienes su Biblia la tienen tan limpia como que nunca la abren. La palabra es para escudriñarle. Mientras usted la escudriña, quizás le toque rayar, resaltar, pues para eso está puesta. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6, verso 9 y 10. Dice, no saben que los injustos, marque allí la palabra injustos, porque vamos a ver quiénes no heredan. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yud, Hei, Bajei? No se engañen a sí mismos. ¿Quién más? Las personas que tienen sexo antes del matrimonio. En otras, encontrará usted en otras versiones los fornicarios. Acá estoy leyendo los que tienen sexo antes del matrimonio. ¿Quiénes más? Los que adoran ídolos. ¿Quiénes más? Afeminados y homosexuales. Verso 10. ¿Quiénes más? Los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo. Vamos a mirar. Dice, los que estafan no tendrán parte en el reino de Yud, Hei, Ba, Hei. En otras versiones, donde dice asaltan con lenguaje despreciativo, usted va de pronto a leer que diga calumniadores. Entonces, miremos qué importante es que nosotros podamos ver la escritura a profundidad, porque a veces creemos que todos podemos ir y que tenemos de ese reino. Ahora, ¿quiénes son los injustos? Si hablamos de justo y hablamos de injusto, un justo es el que obedece Torah. Ese es un justo. El injusto, el que camina en injusticia, es aquel que camina en desobediencia. Por eso Yeshua dijo, primero busca el reino de Yud Hei Bajei o el reino de Dios y su justicia. Somos llamados a caminar en justicia.
Hay muchos ejemplos que yo les podría decir cómo estamos siendo injustos. Voy a poner uno muy sencillito. Ay, si usted o cualquiera que usted conozca, ¿verdad? Dice, yo me estoy pegando de la energía del vecino y no pago energía. O yo le hice trampas en el contador de energía para que no me salga mucho la planilla de luz. O yo estoy tomándome del internet del vecino y el vecino no sabe. Usted está siendo un injusto. Usted está robando también. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Usted prestó y no pagó. Sí, en fin, podemos decir, ¿por qué? Porque estamos hablando la palabra, estamos predicando la palabra, pero estamos siendo injustos. ¿Qué estamos dando? Sí, por eso es que el reino es para los valientes. Y un valiente es aquel que toma la determinación de caminar en obediencia. La religión nos enseñó, no importa, siéntate el domingo en una silla de una congregación, escucha la palabra, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Esa es una palabra de Gandhi. Eso no existe en la escritura. Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no existe en la escritura. Saque de su boca si aún existe esa palabra. Eso es algo que lo dijo Gandhi, ¿verdad? Aquel que llevó adoración a ídolos, el que está en contra del eterno. Entonces, primero, el Padre, a través de la Torá, nos lleva a caminar en justicia, a ser justos, ¿sí? La Torá es un medidor de justicia universal. Es por la Torá que nosotros entendemos en qué área aún estamos en tinieblas o estamos caminando en injusticia. ¿Sí? Entonces, el reino de nuestro Abacadosh nos da como herencia la tierra. ¿Quiénes poseen la tierra? Vamos a ver quiénes van a poder conquistar, quiénes van a ir a poder tomar la tierra. Vamos a ver una porción que nos enseña el rey David, aquel que peleó batallas, aquel que libró batallas, aquel que conquistaba. Ya yéndonos un poquito más adelante al Tanakh. Dice el Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra. Subraye la palabra mansos. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de bienestar. Qué interesante. Esta palabra mansos. Ya vamos a ver qué quiere decir la palabra mansos. Vamos a mirar otra porción. Yeshua también nos dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:5. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vemos acá a un rey David hablándonos de una herencia de la tierra y vemos acá a Yeshua hablándonos que los mansos heredarán la tierra. Pero vamos a ver qué es lo que nos está diciendo en esta porción. ¿Qué es lo que quiere decir manso? ¿Sí? Manso no tiene que ver con alguien débil. Manso no tiene que ver con alguien tímido, con alguien opacado. Porque a veces cuando escuchamos la palabra manso, viene a nuestra memoria que es alguien débil, alguien tímido, alguien opacado, alguien que está por allí. No, no es así. Manso tiene que ver con el corazón. Manso tiene que ver con una disposición de corazón. El manso se deja corregir. El manso se deja moldear por nuestro abacadosh. ¿Y de qué forma nos moldea el Padre? A través de su palabra. Vamos a ver en hebreo qué significa manso. La palabra manso, ragé, algo así se lee. Vamos a ver, ¿verdad? También en hebreo bíblico también está como aná, ¿sí? Y vemos ahí unas letras, es muy importante, pues yo no estudio muy a profundidad las letras, pero cuando hay algo que nos interesa, que me interesa llevar a profundidad, lo veo. Y en esta palabra pues tiene una letra, la letra kaf, que se refiere a mano, a manos. Y también está la letra yud, que se refiere a mano, ¿sí? Entonces, tiene que ver en una concordancia esta palabra a humilde, manso, pobre, afligido, ¿sí?
Entonces, ¿qué podemos decir de esta palabra manso? Manso es aquel que se deja con humildad moldear por la mano del Padre, por la mano de nuestro Abba Kadosh. Entonces, recordemos el Sermón del Monte, como ya les había hablado hace un momento, Yeshua comienza diciendo, los pobres en espíritu, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando en esta porción del Sermón del Monte que Yeshua conduce o mira a una condición de reconocer una pobreza espiritual. Él no dice, bienaventurados los pobres que no tienen casa. Aquí no dice, bienaventurados los pobres que no tienen que comer. Aquí no dice, bienaventurados los pobres que están viviendo solitos. No. Yeshua hace su enfoque, ¿sí?, a los pobres de espíritu. Aquí está haciéndonos mirar algo interesante, que es la pobreza espiritual. Hay gente que tiene mucho dinero y es pobre espiritualmente. Entonces, un manso, una persona mansa, una persona humilde para reconocer la necesidad del abacados, para reconocer que necesita ayuda del Creador, ¿sí? Porque aquel que no es manso, aquel que no tiene mansedumbre va a decir, no, yo no necesito, yo estoy bien como estoy, ¿sí? Entonces, recordemos que también Yeshua en el Sermón del Monte se refirió a los que lloran, ¿sí? Entonces, esto nos muestra a alguien, ¿verdad?, que es manso. ¿Por qué? Porque reconoce su condición de necesidad de Yeshua, pero también nos muestra al decir los que lloran, está refiriéndose a la condición de alguien que tiene un espíritu de mansedumbre que manifiesta su necesidad a través del llanto, ¿verdad? Esa necesidad espiritual. Entonces, Yeshua, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que seamos mansos al dejarnos moldear por su Torah, por sus instrucciones, porque la palabra dice, Yeshua lo dijo, también David nos enseña a través del Salmo, que los mansos heredarán la tierra. Con altivez, con ese yo, con ese ego, con esa prepotencia, no vamos a heredar nada. Creer que nosotros lo sabemos todo, como muchos en este tiempo, el Padre los ha llamado a formarse, pero no han querido sentarse a ser formados, no han querido sentarse a este tiempo recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás muchos años vienen ejerciendo el ministerio, entonces no han querido soltar, ¿verdad?, lo que están haciendo para sentarse a ser formados y a ser entrenados en este tiempo. Y entonces podemos ver que esa no es una persona mansa. Qué importante es hacer lo correcto para el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque podemos estar haciendo muchas cosas. Yo sé que acá hay ministros. Podemos estar haciendo muchas cosas buenas y agradables para nosotros, pero quizás no es lo correcto para con el Eterno, no es lo correcto para con Él. Cuando Él nos quiere moldear, hacer una nueva vasija, limpiarnos esta vieja vasija, Él nos sienta. Él nos va a sentar y para eso tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y ahora nosotros ser moldeados, ser enseñados, ¿verdad? Como hablábamos, el que es manso se deja moldear por la mano del Eterno. Entonces, muchos no quieren eso, muchos no quieren ser moldeados. Yo les he contado que cuando en el año 2020, en mi vida pues ya pasó esa transición de el cristianismo, por decirlo así, de no conocer todavía Torah al conocimiento de la Torah, fue un año de sentarme a recibir las enseñanzas de Torah, a comer Torah, y no digo que en este año no lo hago o que ya no lo he venido haciendo todos los años, no, sino que a sentarme, a soltar lo que estaba haciendo. Yo tenía también en ese tiempo la escuela profética y daba clases de escuela profética, sí, pero sin Torah, sin conocimiento de la Torah. Fue todo un año a donde el Padre me sentó a recibir Torah, a formarme a través de la Torah, no porque no conocía la palabra, no, porque en Ecuador pues ya pastoreaba hace mucho tiempo, ya 3 congregaciones, pero fue un tiempo tan especial a donde el Padre dice, siéntate, cierra lo que estás haciendo,
Cierra todo, deja todo y ahora siéntate porque te voy a preparar para llevarte a un nuevo nivel. Entonces es allí a donde viene ese pasarnos a un nuevo ciclo. Pero muchos en este tiempo no quieren hacer eso. Entonces queremos todavía seguir haciendo y queriendo hacer, tomarlo del Padre, pero haciendo lo que estamos haciendo. Y el Padre en este tiempo está haciendo es que con su pueblo lo está formando, equipando para luego ser enviado a tomar la tierra. El manso no pone ningún pero. Ojo con esto. El que es manso, el que es humilde, el que se deja moldear por el Padre, no pone peros, no se queja por los mandatos, no se queja por la Torá, no se queja de las instrucciones, sino que humildemente las acepta como algo que es para su bien, porque aquel que le está enseñando, aquel que le está llevando al conocimiento de la verdad, aquel que le está llevando al conocimiento de la de la luz, no lo hace para el bien de esta persona, lo hace para el bien del que recibe. ¿Sí? Entonces, una persona mansa reconoce la necesidad de ser formado, de ser enseñado, que necesita conocer, se mira a sí mismo y mira su condición y va a reconocer que necesita la formación, que necesita el proceso de ser formado. ¿Sí? Entonces, miremos qué dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 21. Dice, por lo tanto, desechen toda inmundicia, la maldad que sobreabunda. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, por la cual pueden salvar sus vidas, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Santiago nos habla de una mansedumbre para recibir la palabra que se está entregando, ¿sí? Muchos en este tiempo quieren conquistar la tierra, como yo les decía hace unos días, ¿verdad? No creamos que porque tenemos un shofar, entonces listo, puedo sonarlo cuando quiero, puedo hacer lo que yo quiero, o porque me leí un libro, o porque aprendí algo, listo. Muchos quieren conquistar la tierra, poseer la tierra, quieren que las bendiciones lleguen, pero aún no hay mansedumbre. Y es más, como dice Santiago acá, no reciben la palabra para obedecerla, solo están siendo oidores. Y así no funciona el reino. ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona que no es mansa, con una persona que no es manso? La persona que no es manso no se deja moldear por las manos del Padre. Ahora, las manos del Padre no es que Él va a bajar con sus manos, no. Es su palabra, ¿verdad? Y Él para eso utiliza a sus siervos. Una persona que no es manso, que no tiene mansedumbre, no se deja moldear, sino que su decisión es seguir viviendo bajo sus propias resoluciones. Es decir, lo que yo hago, a mí me parece bien así, es que yo estoy bien, ¿verdad? Es decir, es alguien que ha puesto su yo en alto, aún por encima del Altísimo. En cambio, la persona, el manso, acepta los tratos de nuestro Padre y no lo hace con un espíritu de queja, lo hace con agradecimiento. Cuando tenemos una visión adecuada de nosotros mismos y somos conscientes de nuestro pecado, ¿qué es pecado? Transgresión a la Torá, ¿verdad? Que somos pobres en espíritu, porque ¿quién es el pobre en espíritu? Aquel que está quebrantando instrucciones. Es allí cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros vamos a aceptar el trato de nuestro Padre y lo vamos a ver como bueno y necesario. Es ahí cuando vamos a decir, es necesario para mi vida. Es cuando reconocemos con sinceridad nuestra condición delante de Él. ¿Sí? ¿Por qué mucho pueblo no tiene autoridad en esta tierra? ¿Por qué si aún hay iglesias muy grandes, verdad, en las naciones, los gobernantes de las naciones se enseñorean, aún del pueblo creyente? Porque simplemente no hay una iglesia o no hay un pueblo en mansedumbre. No ha recibido aún del gobierno de nuestro Abacadosh. Y sin gobierno del Altísimo no podemos conquistar. Y cuando hablo de gobierno, estoy hablando de su reino. ¿Sí? ¿Por qué?
porque aún todavía está bajo el poder del maligno. Si no ha recibido del reino del Abacadosh, está bajo el poder de las tinieblas, por causa de la desobediencia a las instrucciones. Y esto no tiene que ver, como muchos hacen pensar, entramos en 40 días de ayuno, vamos a 40 días de vigilia, vamos a subir a las montañas, en fin, esto no tiene que ver cuánto ore, cuánto ayune, lo que suba a las montañas, lo que haga, los congresos, los eventos, no. El reino se recibe por la mansedumbre, ¿sí? Con la mansedumbre con que estamos recibiendo la palabra, si verdaderamente estamos obedeciéndolos, ¿sí? Recordemos que cuando Yeshua nos llama, también Él nos llama a ser sus discípulos. Y Él dejó una instrucción muy clara. Y nosotros tenemos que en este tiempo mirarnos cada uno y saber si estamos obedeciendo o no esta instrucción. Voy a leer rápidamente Mateo 28:16. Dice, habla de la gran comisión. Así que los 11 discípulos fueron al monte en Galilea donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido entregada. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. Vamos a mirar algo acá. Algo que quizás la religión no lo ha leído de forma correcta y no lo ha interpretado conforme a lo que escrito está. Cuando Yeshua dice que les dio autoridad, porque él recibe autoridad, él dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Esa autoridad le entrega a sus discípulos y dice, vayan a ser discípulos, a gente de otras naciones. Váyanles a hacer inmersión en mi nombre. ¿Para qué es la inmersión? O como muchos le llaman, el bautismo. ¿Para qué? Vamos a ver. El verso 20 dice, enséñenles a obedecer lo que les he ordenado. No solamente es enseñar, como muchos dicen, no, que yo le enseño y ya, si obedece bien, y si no, pues no. Aquí dice, enséñenles a obedecer lo que les he enseñado. No dice solamente enséñenles la Torá. No solamente dice enséñenles la escritura. Dice enséñenles a obedecer. Y ese enséñenles a obedecer tiene que ver primero con el ejemplo. ¿Cómo usted puede enseñar a alguien si usted primero no es ejemplo para esa persona? Cuando nosotros somos ejemplo, cuando yo vivo la palabra, es que tengo autoridad para enseñar la palabra. Yo no puedo hablar y decir no robes, yo no puedo decir no sea injusto cuando viva en injusticia. Entonces, la comisión para alguien que ha sido llamado, como estos 12 discípulos, ¿verdad? Como aquellos que Yeshua les dio autoridad, es primero enseñarles a obedecer lo que les había ordenado. Y se refiere a la Torá, al Tanat, a las escrituras, ¿sí? Entonces, enseñamos a obedecer primero con nuestro ejemplo de obediencia. No podemos enseñar algo que no vivimos. Bien, avancemos. Existen, como les decía, ¿verdad? El reino de nuestro Abba, el que gobierna, el que reina. Pero, ¿qué pasa? A través de Yeshua, nuestro Padre, le plació entregarnos de su reino, le plació entregarnos de su autoridad. Lucas capítulo 12, verso 32 dice, no teman rebaño pequeño, porque su Padre se complace en darles el reino. Mire que aquí no dice, no teman manada pequeña, porque a su Padre le plació darles salvación. Ya la salvación vino por medio de Yeshua, pero no se quedó solamente en la salvación, es un paquete que trajo el reino. Y dice a su Padre, le ha placido darles el reino, o sea, le ha placido darle autoridad, le ha placido darle gobierno, ¿verdad? Entonces, vemos acá que el Padre Eterno es el que nos entrega ese gobierno, esa autoridad aquí en la tierra, ¿verdad?
Hay reinos terrenales, ¿sí? Aquellos que, el reino, recuerda que tiene que ver con gobierno, que entregan los hombres. Por ejemplo, algo que es terrenal. Vamos a poner el ejemplo de Faraón, lo que estamos viendo ahora en las escrituras, ¿verdad? Faraón tenía su reino, era un reino terrenal. Nabucodonosor tenía su reino, era terrenal. Absalón tuvo su reino, un reino terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque fue puesto por el hombre. Pero el reino de nuestro Abacadosh, el gobierno, viene de él. No tiene nada que ver con lo natural, con lo terrenal. Es como en este tiempo. Muchos hombres quieren llegar a la presidencia, por decir, en una nación, ¿verdad? Y dicen, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, en fin. Pero realmente el que da la autoridad es nuestro Abba. Cuando Yeshua vino a empezar su ministerio, recordemos que él dijo, arrepentíos. Arrepentíos tiene que ver con hagan un teshuvah, vuélvanse al Abacadosh. Eso está en Mateo 3:2. Vamos a ver por qué estoy tocando este verso bíblico. Porque él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuándo se acercó? Y usted dirá, se acercó. Aquí dice que se acercó. Cuando Yeshua vino, ¿verdad? Él trajo las buenas nuevas. Es decir, él no trajo algo diferente a lo que escrito está en la Torá, en los 5 primeros libros, o en los profetas, o en los salmos. No. Por eso hemos citado hoy, hemos citado lo que está en los salmos, hemos citado lo que está en el Nuevo Testamento, hemos citado lo que está en la carta de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está contenido desde la raíz, desde la Torá. Entonces vemos acá que con la venida de Yeshua, con lo que él trajo su reino, él trajo la correcta aplicación de la Torá, la correcta aplicación de la escritura. El reino es la manifestación del poder de nuestro Abacadosh. ¿A través de qué? A través de la palabra manifestada por su espíritu. Es palabra y poder. No solamente se queda en enseñanza, es palabra y poder, ¿sí? Pero para eso es necesario nacer de nuevo. Un teshuva, un volvernos el corazón a nuestro Padre, volvernos en espíritu, volvernos a Él, ¿verdad? En espíritu. O sea que no solamente es escuchar, sino que mi espíritu se conecte con el espíritu del Abba Kadosh. Esto no tiene que ver el nacer de nuevo cuando alguien va y se mete al río, a una piscina y dijo, me he bautizado. No, eso no tiene que ver con meternos en el agua simplemente. No. ¿De qué sirve que solo se mojen las ropas? ¿De qué sirve tener el hecho de que me metí a un bautismo, pero no nos hemos sumergido en el agua de la Torá? No nos hemos sumergido en el agua viva que es su palabra. Tenemos que sumergirnos en las aguas de la Torá, en las aguas que traen vida, ¿sí? Recuerde, y no es solo mojarnos los pies, como estando de cerquita, solo escuchando, no, 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 sino mostrando compromiso de amor, de fidelidad a nuestro Abacadosh. Hacer ese teshuvah, hacer ese retorno a Él, comenzar a caminar en obediencia. Yeshua nos dio una instrucción clara, ¿sí? Que debe ser en nuestra vida lo más importante. Debe de recordarnos esta palabra cada día de nuestra vida. Yeshua dijo en Mateo 6:33, ya lo acabé de decir hace un momento, busca primero su reino y su justicia. El reino de Yeshua es la autoridad, ¿verdad? Su reino consiste en palabra y poder, porque ¿cómo viene la autoridad? A través de la palabra y manifestación de su espíritu por la palabra. Luego dice, las cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Su reino es lo que está manifestado en su pueblo. Usted fue llamado a ser parte de su reino. Usted fue llamado para conquistar, para tomar, para poseer, para limitar territorio. Usted fue llamado como esa voz profética en el territorio donde está. El Padre le place, lo llevará a otros territorios, lo llevará a otros lugares, pero empiece tomando de ese reino que el Abacadosh ha traído para todos aquellos que anhelamos de él,
que anhelamos esas aguas profundas de la Torá.